extendernos en este muy importante debate que está citado hoy vía el informe del Banco de la República. Tiene la palabra el senador Sánchez. Bueno, a mí me parece muy importante lo que ha presentado nuestro colega, pero me parece también una falta de respeto con los colombianos, que estamos hablando de un tema que es el Banco de la República. Tenemos televisión en directo donde estamos hablando de algo, la gente queda pendiente de lo que vamos a decir y después, dentro de 2 horas, muy seguramente salimos con otro cuento. Entonces yo no sé si ese sea el mecanismo que queramos en este instante. En una sesión común y corriente no tendría ningún problema, pero pienso que estamos o sacar 2 o 3 proyectos en este momento que no tienen discusión alguna y las otras dejarlos para el final y nos quedamos acá para eso. Perfecto, entonces en consideración a la alteración del orden del día se abre la discusión, anuncio que va a cerrarse, queda cerrada, la aprueba la comisión. Y lo aprueba, señor presidente. Señor secretario, primer proyecto del orden del día. Sí, señor presidente, proyecto de ley número 58, 2011 Senado, 190 en 2010, 11 Cámara, por medio de la cual se autoriza la emisión de la estampilla Tolima 150 años de contribución a socio accionista. En consideración a la modificación al artículo adición. A la adición. Tiene la palabra el senador Sánchez. Muchas gracias, presidente. Yo quisiera que pues, la adición no tiene ningún problema, me parece que esa es fundamental, es parte del informe que se tiene que presentar por el banco y es casi obligatorio eso, pero lo que sí quisiera saber es cuánto le cuesta al país ser socio de ese club, qué beneficios tiene Colombia con eso, si las informaciones que se nos dan normalmente llegan igualmente y de manera gratuita después de que se hacen las reuniones. ¿Qué importancia tiene Colombia en ese club? Si va a tener derecho a voz, voto, cuál es verdaderamente el desarrollo, porque si es simplemente para ser socio de un club donde nosotros recibimos la información posterior y gratuita y ahora vamos a estar simplemente para mandar un delegado y que eso tenga un costo, pues me parece que un país como el nuestro no tiene razón de gastar recursos de esa manera. Simplemente esa es mi pregunta, ¿cuál es el costo, cuál es el beneficio y cuál es la obligación y el derecho que tiene el gobierno o el banco en ese caso? Para la respuesta y para la explicación del proyecto tiene la palabra el señor gerente del Banco de la República. Muchas gracias, señor presidente, muchas gracias, honorable senador La Serna, ponente de este proyecto. Voy a hacer unos comentarios muy breves. Colombia desde hace mucho tiempo, desde informe del señor gerente y tiene la palabra el senador Camilo Sánchez. Muchas gracias, presidente. Primero, decirle que el último proyecto que votamos, lo importante es que quedamos de socios, pero vuelvo a repetir, hace muchos años nosotros cumplimos con lo que dice Basilea, no es ninguna cosa nueva que tengamos, la única diferencia es que pagamos una cuota que no pagábamos y de todas maneras la información no llegaba, simplemente ahora el gerente y los miembros del banco podrán hacer parte de eso, como cuando uno quiere ser socio de un club y quiere estar ahí, pues muy bien, de todas maneras teníamos la información y teníamos que cumplir a puntilla, pie puntilla lo que en esas discusiones se dé. Bueno, ya en el tema del banco, hoy quiero decirle, señor gerente, que quedo mucho más satisfecho que en los años anteriores de los informes que hemos vivido anteriormente. Y quiero decirle, porque aunque en algunas circunstancias no ha sido por política del banco ni por la política del Ministerio de Hacienda que se han dado las circunstancias, lo importante es la política económica que se den. Y en este instante estamos en un momento muy bueno en la parte económica. Quiero decirle que ha cumplido el tema de la inflación, que me parece fundamental que estemos en el rango y que se siga cumpliendo. Yo preferiría tener una inflación un poquito más alta, pero un desempleo menor. Y quiero que en ese punto específico decirle lo que no comparto de lo que no se dice en el informe, o que no dijo usted en este momento en el informe. Es que para mí es fundamental el tema del empleo. Y durante toda su exposición de motivos y su exposición del proyecto que hoy estamos estudiando, no se habló de algo fundamental que es el desempleo. El desempleo en este momento, cifras que acepto pero no comparto, dice que estamos cercanos al 10% del desempleo, cifra que no coincide con la realidad que
que estamos viendo en muchos sectores exportadores, temas de las flores, el banano y otros sectores no tradicionales que en este instante han tenido una gran cantidad de deserciones laborales, pero que son fundamentales, y por eso me parece que ningún informe del banco puede quedarse por fuera, ya que usted siempre lo ha dicho y yo vengo pidiendo que la relación de cualquier política monetaria tiene que estar ligada al crecimiento del empleo, o más bien de disminución del desempleo, y lo que tiene que ver con la inflación, que no tiene ningún sentido simplemente hablar de una política de tener controlada la inflación si el desempleo sigue creciendo y sigue disparado. El otro tema importante tiene que ver con la generación, el endeudamiento. Me parece fundamental que hubiéramos hablado también sobre el presupuesto nacional, y en Colombia nosotros tenemos un presupuesto donde tenemos un nivel de endeudamiento cercano a los 40 billones de pesos, y es fundamental que los colombianos y nosotros tengamos una política también anticíclica sobre ese tema. Fíjense que ahorita con lo que voy a hablar yo sobre la devaluación que hemos sentido y hemos vivido, vamos a tener una propuesta que hago yo a nombre del partido y que me parece que va a ser importante para ser proactivos y mirar el futuro, y no simplemente que sean los acontecimientos los que nos lleven por delante, para que repitamos lo que siempre les he dicho, para que no seamos historiadores, sino creemos la historia a partir de hechos contundentes de lo que estamos promoviendo aquí en el Congreso de Colombia. Fíjense otro tema que me parece indispensable que se conozca. Las dos locomotoras más importantes que tiene nuestra economía no son mencionadas normalmente. La primera es el sector financiero. Es una de las locomotoras más fuertes que tiene nuestra economía. Generan casi 10 billones de pesos, pero no es tomada por el gobierno nacional como una locomotora indispensable para el desarrollo de nuestro país. Yo creo que es la primera locomotora que debíamos tener, ya que es la que genera la posibilidad de la expansión de la inversión y del crédito en este país, y que si se hace una política bien clara y transparente, pues en eso podemos nosotros llevar hacia donde queremos al sector productivo. En ese tema, ahí vamos a tener una relación también con las tasas de interés que hemos hablado con usted, y por eso viene mi propuesta más adelante. La otra parte es el sector minero. El sector minero para mí es la otra gran locomotora. Le estamos dando importancia, pero una importancia muy pequeña con respecto a la incidencia que va a tener en los próximos años, y más que en los próximos años, en el próximo año, y más en lo que vamos a vivir en los próximos meses, cuando estos sectores son los que van a hacer la traída de sus divisas, el reintegro de las mismas, y eso puede ocasionar unas distorsidas en la parte del tipo de cambio. Entonces, por eso me parece que esos dos puntos tenemos que integrarlos a las locomotoras del gobierno nacional, que son trascendentales y que para mí son mucho más importantes que otras que tienen ahí metidas. Fíjese usted, solamente el sector agropecuario, que es fundamental y para mí la más importante de todas, tiene 2 billones de pesos en el presupuesto nacional del 2012. 2 billones de pesos de inversión para un presupuesto de 165 billones 200 mil millones. Entonces, en eso me preocupa bastante ese tema. El tema de lo que tiene que ver con las tasas de interés. A mí me parece muy importante. Ustedes han logrado algo que no se había podido hacer durante mucho tiempo, que es que el sector del Banco de la República fuera totalmente inverso a la realidad de las grandes potencias mundiales. Los grandes países, Estados Unidos y los países que manejan el euro, están haciendo hoy algo totalmente distinto a lo que hace Colombia. Ellos están bajando las tasas de interés casi a cero. Hoy la prueba de eso es que nuestras reservas internacionales no llegan, como usted decía, al 1% su rentabilidad, sino están por debajo del 1%, están casi al 0,5%, quiere decir la tasa más baja. Y nosotros estamos teniendo unas tasas del 5%. ¿Qué me preocupa de ese sector y lo que había hablado con anterioridad? Ese 5% de nuestras tasas, ¿qué hace? Cuando sube la tasa de interés, disminuye la inversión. Eso está hecho porque la gente, en cambio de invertir y poner riesgo, lo que hace es que si hay una tasa alta, yo prefiero poner a especular sin tener riesgo y tener una rentabilidad fija mucho mayor sin ningún riesgo. Yo como agricultor, si sé que me van a dar el 5% de rentabilidad y yo en cambio voy a sembrar y no sé si va a llover o no va a llover, o si va a llover de manera excesiva, pues yo prefiero, subo las tasas de interés, baja la inversión y invierto fundamentalmente en títulos, lo que no genera valor agregado, sino una rentabilidad y una riqueza como la que hemos vivido en el sector financiero. El sector financiero ha generado 10 billones de pesos, pero esa generación no es acorde con la generación de empleo y crecimiento que esperaría en un sector común y corriente. En ese tema, pues nosotros tenemos que tener mucho cuidado. Igualmente, lo que tiene que ver con el informe que ustedes hicieron sobre el narcotráfico. El narcotráfico, yo sigo diciendo que es un tema neurálgico, que tiene que ver mucho también
con el tema de la enfermedad holandesa y que tiene que ver muchísimo con las expectativas que tenemos aquí en nuestro sistema. Cuando se incrementa, uno de los síntomas de la enfermedad holandesa fundamentales es el sector minero. Cuando el sector minero crece de una manera excesiva es uno. Cuando el sector financiero crece de una manera excesiva es otro, porque la gente se va a dos sectores no productivos y empieza la gente a cambiar su rumbo. En cambio de producir, generar empleo, estamos haciendo cosas diferentes, que es especular o importar. Y usted en las cifras que dio, dijo algo muy importante. Están creciendo las importaciones a una tasa superior al crecimiento mismo de las exportaciones. Y eso es muy peligroso. Y repito el chistecito que les dije la vez pasada, la ANDI hoy por hoy debe estar muy preocupada. Asociación Nacional de Industriales, hoy es Asociación Nacional de Importadores. Y vuelvo a repetirle qué tiene que ver esto con nuestra enfermedad holandesa, que la gente empieza a cambiar sector productivo, producción real, por importaciones que no generan valor agregado ni crecimiento económico. Por eso tenemos que tener mucho cuidado, porque tenemos dos puntos que dan la fiebre de la enfermedad. Uno, que estamos reemplazando producción nacional por importaciones. Dos, que está creciendo el sector financiero en una forma muy fuerte. Y tres, el sector minero está llevándose por encima al sector productivo del sector agropecuario y las no tradicionales. Revisemos las cifras de las importaciones. Las no tradicionales se quedan, las tradicionales como el petróleo y los minerales han crecido de una forma grande por dos motivos. Uno, que usted lo mencionó, que tiene que ver el precio internacional de esos productos, donde tuvimos unos precios verdaderamente maravillosos. Logramos tener el precio del carbón y el petróleo a precios históricos jamás nunca vistos, lo que hace que no fuera por cantidad, sino por valor, las valores de exportaciones que habíamos logrado, pero que con la caída que se está teniendo en este momento, hacia el futuro vamos a tener un retroceso. ¿Qué vamos a tener hoy? Internacionalmente, y yo quiero por eso felicitarlos, han logrado lo que era imposible de lograrse. Hoy tenemos una devaluación en el país, y por eso lo dije al principio, no es propiamente por una política de los 20 millones de dólares que se compran diariamente. Eso no hizo que esto se diera. Se hizo debido a las tres cosas que han pasado internacionalmente. Primero, a la crisis del euro. Segundo, a la incertidumbre que se está causando internacionalmente. Tercero, al problema neurálgico de los Estados Unidos, que gracias a Dios en el último momento, como usted mismo lo dijo, el Congreso de los Estados Unidos permitió que se pudiera lograr la no crisis y el pago de la deuda de los Estados Unidos. Eso hace que en este momento la gente de manera irracional esté comprando dólares. La crisis mundial está basada fundamentalmente en el euro y el dólar, pero los países de una manera extraña, para cubrirse, lo que hacen es meterse a esa caverna que se llama dólares y esa caverna que se llama euros. Y eso es peligroso, porque si llega a totearse la economía americana, se va con todo y nosotros, porque estamos haciendo inversiones muy importantes en ese tema trascendental, que es el que estamos hablando. Y por eso mi propuesta es muy sencilla. En este instante, hoy lo dijo usted también, hoy tenemos el tipo de cambio a 1.900, ha llegado hasta 1.970 pesos en el día de hoy, doctor Fuad, algo que jamás podríamos esperar. Más aún, creciendo las exportaciones del petróleo y de la minería, la traída de las divisas que están llegando, que se han frenado y que en un momento determinado van a ser el ponqué de los especuladores. Aquí mucha gente va a traer sus dólares en este momento. Yo le digo, la presión va a ser gigantesca para traer los reintegros rápidamente, y yo lo que le estoy invitando al banco es que por un periodo de tiempo su intervención sea a través de lo que se denominó la banda cambiaria. Es la manera para que evitemos un choque peligroso tanto en nuestro presupuesto como en nuestro sector externo colombiano. ¿Y por qué lo digo? Porque fíjense que uno de los colchones que tenía el ministro de Hacienda y que sacó para poder gastar e invertir más fue tener el tipo de cambio en el presupuesto del 2012 a un valor. Nosotros tenemos que dejar ese valor, no podemos permitir que el dólar llegue a 2.200 ni a 2.100, porque eso haría que cambiara también internamente el balance y el déficit fiscal nacional. En este momento, aunque hemos crecido las deudas en dólares, no teníamos problema porque teníamos una revaluación. Ahora, cuando tenemos una devaluación, eso hace que sea nefasto para nuestras finanzas nacionales. ¿Por qué? Porque se nos dispara